¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y quiero hablarles del tema que nos tiene a todos los mexicanos preocupados, la ola de calor que estamos sufriendo en todo el territorio nacional. Y bueno, no solo en el territorio nacional, también en otras regiones, en Estados Unidos y Canadá, está habiendo temperaturas excesivamente altas, anormalmente altas, bueno, anormales dentro de la variación que suele haber, pero habrán ustedes visto los incendios forestales tan extensos que hubo recientemente en Canadá y que produjeron una cantidad de humo de hollín que oscureció los cielos, por ejemplo, de Nueva York, dándole un aspecto rojo al cielo y a toda la atmósfera en unas fotos impresionantes, y cómo ese hollín, ese humo viajó a través del Atlántico hasta llegar al norte de Europa, a Noruega, a producir también allá esos cielos. Entonces, no solo en México está viendo estas temperaturas tan altas, estas olas de calor, y por supuesto, tienen que ver con el cambio climático, como se le llama, aunque ahora se prefiere utilizar la expresión emergencia climática. Es un fenómeno que todos ya conocemos, del que hemos estado oyendo hablar desde hace décadas, que se ha discutido durante muchos años. Hay quien insiste en negar la realidad de este fenómeno o negar que sea efecto de la actividad humana, aunque ya prácticamente ya nadie puede resistirse a la evidencia, ¿no? A las pruebas que nos están afectando, pues con fenómenos climáticos poco comunes en Europa, en América, en Asia, etcétera. Pero esta ola de calor que estamos sufriendo en el continente americano, sobre todo, eh, también en otras latitudes, y especialmente en México, y que, bueno, ya ha durado la semana pasada, esta semana, y se pronostica que quizá dure otra semana, pero además se está pronosticando que muy probablemente en el mes de julio, ya en pleno verano, pudiera haber otra ola de calor que afecte a México. Eh, pues esta ola de calor, además de ser un efecto claramente influido por el cambio climático, por la elevación de la temperatura promedio de la Tierra debido al efecto invernadero, ¿no? Al atrapamiento de energía eh, calorífica que viene del Sol y que no puede salir después de la atmósfera reflejada porque es detenida por los gases de invernadero, entre ellos el vapor de agua, que es inevitable, el dióxido de carbono, que es el que producimos en grandes cantidades, el metano y otros gases. Eh, También hay otro efecto que está conjugándose en estos momentos, en este año, para producir esta ola de calor. Y se trata de el famoso El Niño, que es un fenómeno, el Niño, se le llama, los climatólogos le llaman la oscilación del sur, el Niño. ¿Por qué se llama el Niño? Porque había una tradición en algún país de Sudamérica de que en cierta época que tenía que ver con la Navidad, con el nacimiento del niño Jesús, se presentaban cambios en la temperatura del océano, pero solo algunos años sí, algunos años no, a veces se repite con cierta regularidad cada 3, cada 4, cada 5, cada 6 años, es difícil de predecir, sobre todo con mucha antelación. Se puede saber cuándo ya va a venir un fenómeno del niño, pero no con mucho tiempo de antelación. Y cuando se produce este fenómeno del niño en los mares, sobre todo el Pacífico, se calienta la superficie del agua, del mar, del océano, y eso altera totalmente el clima en una región enorme, prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo en el hemisferio norte de América. Y porque recordemos que la Tierra, el clima de la Tierra es un fenómeno extremadamente complejo, por eso es
pues prácticamente imposible predecirlo con mucho tiempo de anticipación y con un alto grado de precisión. Están las corrientes marítimas, que son muy numerosas y muy complejas, las corrientes atmosféricas que interactúan unas con otras, el efecto invernadero y la rotación de la Tierra, las mareas, las estaciones del año, las variaciones en la radiación solar, en fin, es una serie de fenómenos extremadamente complejos. Es un sistema extremadamente complejo el clima de nuestro planeta, pero cuando se produce la oscilación del Niño, en latitudes como la nuestra, precisamente produce veranos especialmente calurosos. La contraparte del fenómeno del Niño es el fenómeno inverso, que es un enfriamiento de las aguas en el Océano Pacífico, que se conoce como la Niña. Entonces hay años en que hay el Niño y son veranos extremadamente calientes, hay años neutrales, hay años en que hay la Niña y entonces es un poco más frío el océano y por lo tanto el clima en nuestras latitudes. Pero este año claramente hay un fenómeno del Niño bastante intenso, junto con los efectos del calentamiento global, ¿no? De la emergencia climática, están produciendo este fenómeno que estamos viviendo. No voy a mencionar las medidas de precaución que todos ustedes conocen porque el gobierno y los gobiernos de los distintos estados lo han estado difundiendo, pero sí es importante darnos cuenta de que ha habido otros años en que ha habido el Niño y que hemos padecido veranos inclementes, de esos en que uno tiene que dormir con las ventanas abiertas y prácticamente sin ropa para no asfixiarse, eh, pero la frecuencia con que están ocurriendo estos años especialmente calientes, estos fenómenos del Niño, estas son olas de calor, está aumentando. O sea, no es que nunca hubiera habido años tan calientes, es que ahora es más frecuente que haya años tan calientes cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Eh, Esto es donde nos damos cuenta de que el calentamiento global, el cambio climático global es un fenómeno real y un fenómeno grave, preocupante, que nos está afectando. Hay por ahí un meme que dice alguien, este es el año más caliente en la historia. Y alguien le contesta, pues este es el año más frío del resto de tu vida, porque si no hacemos a nivel global, a nivel de todos los gobiernos de todos los países, algo ya para empezar a frenar un poquito el impacto que ya es inevitable del cambio climático, porque ya es tarde para detenerlo, pero no es tarde para hacer que sea menos grave de lo que puede llegar a ser, pues vamos a tener cada vez un clima más caliente con fenómenos no solo de calor, de ondas de calor, sino de huracanes, de tormentas, de sequías en todo el mundo, cada vez más difíciles de controlar. Así que bueno, pues traten ustedes de permanecer bien hidratados, traten de seguir las medidas de precaución, estar a la sombra, sobre todo las personas mayores, mantenerlas bien hidratadas, pero seamos conscientes de que hay que presionar a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a las empresas, a que dejen de emitir la cantidad de gases de invernadero que estamos emitiendo y que tratemos de que para las próximas generaciones el futuro no sea tan, iba a decir tan negro, pero más bien diría yo tan caliente como puede llegar a serlo, porque eso puede producir no solo ondas de calor, sino sequía, ausencia de agua, problemas con la agricultura en el norte de nuestro país, ya los estamos viviendo y van a empeorar, pero si hacemos algo podemos detener un impacto peor de lo que puede llegar a ser. Así que, pues traten de sobrellevar este calor. Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia y trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchas gracias.